A ver, dice, en una malla de red cristalina de sal común hay 8 iones de cloro, aquí hay un error, es una L, de cloro y sodio en los vértices de un cubo que mide 2 por 10 a la menos 10 metros por un lado. Calcúlese la magnitud de la fuerza eléctrica que ejercen 7 de estos iones sobre el octavo. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, habría que escoger ahí cualquiera de los 8, ¿no? Porque, o sea, cualquier esquina. Entonces, ¿cómo se Pues hace? todos los sodios estarían ubicados a la misma distancia, pero los cloros, o bueno, se escogería que un cloro también de una esquina y listo. Sí, cualquiera. Vamos a ver aquí en la solución a cuál escogieron aquí. Por ejemplo, aquí pusieron en el origen al átomo de cloro, al ion de cloro, perdón. Entonces, lo que se hace ahí es hacer el dibujo primero, ¿no? Pues, ¿cómo se hace ahí? Tenemos, hay que hacer un sistema de coordenadas tridimensional, obviamente. Tenemos un X, un Y y un Z. Y tenemos el átomo de cloro acá, que es el cloro, el ion de cloro, perdón. L, vamos a asignar L la longitud de las aristas del cubo. Entonces vamos a hacer un cubo acá. Aproximadamente. Más o menos así. ¿Listo? Entonces vamos a calcular. Entonces vamos a mirar aquí los átomos de cloro. Está en estas esquinas. Entonces vamos a hacer los blancos. Estos son los de cloro. Y aquí tenemos los de, perdón, esos son sí, los de cloro y aquí tenemos los de sodio, son los otros. Tenemos uno de sodio, otro de sodio, otro de sodio y otro de sodio. Entonces, las fuerzas, como son iones diferentes, bueno, las distancias 2,82 por 10 a la menos 10. Vamos a designar la distancia como L. Entonces, L, L, L y L. Aquí lo que hay que hacer es ver que en cada, vamos a decir, por ejemplo, la fuerza F1, esa es la fuerza, o vamos a designarla no F1, sino la de fuerza, sí, vamos a darle números a cada átomo. Entonces vamos a decir aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces vamos a dedicar a darle 0 al cloro. Entonces la fuerza, por ejemplo, de 3 sobre 0. Esa es una fuerza que va en el eje menos Y, ¿sí o no? Muestra a ver, perdón. Cuando son positivo y negativo, estos son positivos, estos
Estas son cargas positivas. Y las blancas son cargas negativas. Por lo tanto, aquí tenemos una fuerza de atracción. Esta sería F sub 1, F sub 3, 0. Lo que tenemos que hacer es dibujar todas las fuerzas. Por ejemplo, esta también es de atracción. Esta es de atracción. Tenemos de atracción aquí con esta de acá. Sería de atracción que está sobre el plano XZ. Profe, ahí esa no sería de repulsión. Porque Es no de tenemos- repulsión, profe, Perdón, los dos son de negativos. repulsión, sí. Esta sería de repulsión, iría hacia abajo, pero estaría en el plano XZ, pero negativo, ¿sí o no? Entonces podemos hacer dos planos, digamos, para no confundirnos tanto con, podemos hacer el plano X, el plano YZ, podemos hacer el plano ZX, XZ, y podemos hacer el plano YX. YX. Entonces fíjese que en el plano, por ejemplo, YZ, está la fuerza 3, 0. Aquí está la fuerza F, 3, 0. ¿Cuál otra fuerza está en el plano YZ? Está la fuerza 7, 0. Está la fuerza 7, 0. En el plano YZ también está la fuerza 4, 0, que es a 45 grados. Y listo, parece que en ese plano ya no hay más fuerzas. Vamos a ver en el plano XZ. En el plano XZ tenemos la fuerza 1, 0. Bueno, Profe, esa pero sería la fuerza la de... fuerza 4-0 no tendría, estaría al contrario, porque es de repulsión. es de repulsión, sí. Y vamos a hacerlo de otra manera. Vamos a escribirnos las fuerzas de... No las fuerzas... Vamos a hacer el punto de aplicación de las fuerzas todas sobre 0. Entonces, vamos a borrar aquí este de acá. Y aquí tenemos YZ. La fuerza en YZ tendremos la fuerza de 3 sobre 0. Esa fuerza de 3 sobre 0 realmente es de atracción. Sí, está aquí, estaba bien. Entonces está aquí. Es la fuerza F, 3, 0. La fuerza 0,7 también estaba bien. 0,7 F de 7 sobre 0. Y aquí era la que estaba mal, ¿no? Esta es de repulsión. Esa fuerza tengo que dibujarla aquí en el 0. Entonces esa fuerza es una fuerza así, ¿cierto? Porque es la fuerza de 5 sobre 0. ¿Listo?
Eso sobre el eje 4, profe. Es la fuerza de 4. de 4 Sí, sobre profe, la de 4. de 4 sobre 0. En el eje YZ no hay más, ¿cierto? Ahora nos vamos al eje XZ. En el eje XZ tenemos fuerza de atracción 1, 0. Entonces la fuerza F, 1, 0. Hacia el lado de Z tenemos la fuerza 7, 0, que es allá está arriba. Podemos no dibujarla o dibujarla, dibujémosla, que igual. La fuerza 7, 0. Y tenemos la fuerza de repulsión 6, 0, que va hacia abajo. Y por último tenemos en el eje YX en el eje YX, que lo podemos dibujar mejor, XY. Tenemos la fuerza de atracción F1, 0. La fuerza de atracción, perdón, 3, 0. Y la fuerza de repulsión 2, 0, que va así. Falta una, ¿cuál? La fuerza 5-0, profe. ¿Cómo lo Entonces, la ubicaríamos? fuerza 5, 0 tiene componentes en todos los ejes. En el eje X, en el eje Y y en el eje Z. Y esa fuerza 5, 0, entonces es una fuerza de atracción. O sea que está hacia el otro lado de X, Y, Z, hacia abajo. Ah, perdón, es de atracción, no, perdón, está En esa diagonal, sí. desde 5 hasta 0. Entonces la fuerza esta es la fuerza F 5, 0, ¿sí o no? Esa fuerza como nosotros tenemos que descomponer todos los vectores. Entonces descomponemos todos estos vectores, los que están sobre los ejes no hay necesidad de descomponerlos, pero sí descomponemos los que no están sobre los ejes. Entonces aquí alargamos los ejes, aquí también alargamos los ejes y aquí alargamos los ejes. Luego descomponemos los vectores. Ahí sería descomponemos este vector, y descomponemos este vector. ¿Listo? Entonces, ¿ahora qué hacemos? La fuerza total de todas sobre el cloro negativo que está en 0, o sea, sobre esta carga, ¿a qué sería igual?
a sumatoria de fuerza en X y en A Y. la suma de todas las componentes que yo encuentre en los ejes X en la dirección Y, más la suma de todas las componentes que yo encuentre en los ejes Y en la dirección J, más la suma de todas las componentes que yo encuentre en los ejes Z en la dirección K. Y esta es la respuesta. Entonces, ¿qué hace uno ahí? Lo que hay que hacer de ahí para adelante es hallar relaciones trigonométricas para hallar estas componentes. De hecho, ahí la mayoría creo que son 45 grados, ¿no? Aquí tenemos 45 grados. 45. O sea que esta componente de aquí sería F 70 por el cosenos de 45. Esta sería F 70 por el seno de 45. Y así sucesivamente. Ah, no, F60. ¿Qué? 40, perdón. 40, porque es esta de acá. Aquí, ¿cómo quedaría? Esta de acá. ¿Quién me dicta? F60 por el coseno de 45. F60 por el cosenos de 45. Y esta Pero de quedaría acá. menos, ¿no? Sí, con el signo menos, obviamente, aquí tenemos menos X. O sea, que sería menos, lo mismo aquí. Y aquí también menos, porque es menos Y, menos Z. Entonces, esta de aquí tendría, con el signo sería menos F60 por el seno de 45, que es al fin y al cabo también por el coseno de 45, también se puede, porque como es de 45, el seno es igual al coseno. O sea que esto también sería igual a menos F60 por el cosenos de 45. Porque puedo tomar tanto el triángulo de acá como el triángulo de acá. Da lo mismo porque el ángulo es de 45 grados. Y aquí lo mismo. Ahora, ¿cómo queda aquí? ¿Cómo queda aquí? Vamos a ver. Este es un ángulo de 45 grados. O sea que aquí nos quedaría que la sombra del vector sería F50 por el cosenos de 45 o por el senos, cualquiera de los dos. Y esta viene a ser la sombra de aquí. O sea que este que está en el eje X vendría a ser F, aquí tendremos 45 grados también. O sea que tendríamos aquí F50 cosenos de 45 al cuadrado. ¿Cierto? Y lo mismo por el otro lado. Por este lado tendríamos F50 cosenos de 45 al cuadrado. ¿Está claro por qué al cuadrado o no? Sí, señor. Entonces yo no. No. Bueno, entonces resulta que aquí tenemos un triángulo rectángulo. Este triángulo rectángulo sí lo vemos, este de aquí, mire. Aquí tenemos un triángulo rectángulo. ¿Sí? Ese triángulo rectángulo tiene un ángulo de 45 grados. ¿Está claro por qué este lado de aquí es F cosenos de 45? ¿Sí o no? Sí, señor.
Mire, este triángulo lo puedo escribir aquí mismo de otra manera, así. Aquí tenemos 45 grados, o sea que este es F, porque este de aquí es F50. Este vector que está aquí es F50. O sea que este es F50 por el cosenos de 45. Pero este lado que lo vamos a hacer de otro color, aquí vamos a hacerlo rojo. Este lado de acá es este mismo lado que está aquí. Y forma parte de otro triángulo que hay acá. Forma parte de otro triángulo. Ese triángulo lo puedo volver a escribir aquí. Este lado de aquí es este de acá. O sea que, perdón, ¿cuál sería ahí? Sería la hipotenusa bruja. Vamos a dibujarlo de otra manera. Entonces, es un triángulo así. Este lado de aquí es este. Y este lado vale F5 cosenos de 45. ¿Listo? Pero no sería un triángulo rectángulo. Sí, lo dibujé mal, me confundí. Estoy explicando y estoy más No, profe, confundido. está bien, solo que está inclinado. Lo hizo como está bien el plano. Sí, profe. El triángulo rectángulo tiene su ángulo recto aquí, ¿cierto? Vamos a ver. Este es el ángulo recto. ¿Sí o no? Sí. O sea que Sí, el señor. triángulo rectángulo es así. Este es el ángulo recto. Y aquí tenemos el ángulo de 45 grados. Y este vale F50 cosenos de 45. Entonces, este lado de aquí, vale esto por el cosenos de 45. Es decir, este vale F50 cosenos de 45, que se lo vamos a llamar R, por el cosenos de 45. O sea que eso es igual a F50 cosenos de 45 al cuadrado. Una vez tengamos todos las componentes, las podemos escribir inclusive aparte, pues aplicamos esta ecuación y nos va a dar, obligatoriamente tiene que darnos, aquí pues es como difícil, aquí toca con calmita mirar a ver cómo se hace aquí, pero el método es así prácticamente. Es descomponer todos los vectores en los ejes y luego sumar las componentes. Tiene que darnos obligatoriamente lo que está aquí. Ustedes lo hacen detalladamente, aquí, así como lo hicimos acá. Y al reemplazar raíz de 2 sobre 2, a ver, ¿qué es F de cada una de las cargas? Por ejemplo, ¿qué es F40? Vamos a mirar. F40, ¿qué es? F40 es igual a K. 4 viene a ser, ¿dónde está 4 aquí? Es de sodio. Entonces la carga, nos tocaría mirar cuál es la carga del sodio. Profe, eso le iba a preguntar porque ahí están tomando la elemental, ¿no? O sea, Euler por un entero positivo y listo. Porque aquí el núcleo, el ion de sodio,
solo pierde un electrón, si no estoy mal. Vamos a mirar aquí en internet, ion de sodio. El ion de sodio solo pierde un electrón. Ese es de salud, perdón, aquí toca Wikipedia. Bueno, no sé, sí, aquí está. El ion de sodio pierde un electrón, C1, por eso solo tiene un más aquí. Entonces, si pierde un solo electrón, quiere decir que la carga del ion de sodio, ¿cuál es? La carga del ion de sodio es la carga de un electrón, pero positivo. Y la carga del ion de cloro es la carga de un electrón. ¿Listo? Negativo. O sea que aquí tenemos E al cuadrado sobre R, la distancia de esta. Esta es la distancia R. Si esto vale raíz de 2 sobre 2 y esto vale raíz de 2 sobre 2, ¿cuánto vale R? Ah, pero es R cuadrado aquí lo que tenemos, o sea que lo podemos hacer sin radical. Entonces R cuadrado viene a ser raíz de 2 sobre 2 al cuadrado más raíz de 2 sobre 2 al cuadrado. ¿Esto sería cuánto? 2 cuartos más 2 cuartos, 4 cuartos, ¿sí? Aquí tenemos 2 cuartos más 2 cuartos. Queda un medio, profe. ¿Sí? Y después... 4 cuartos, ¿no? Tenemos 2 cuartos acá, ¿sí o no? Sí, sí, pero es que él se refiere a simplificar de una vez para que quede un medio más un medio. Eso da 1, o sea, R cuadrado es 1 entonces. O sea que da 1. O sea, se simplifica aquí. Es igual a K, E cuadrado, la fuerza. O sea que, por ejemplo, esta componente de aquí, F40 por el seno de 45, me daría K, E cuadrado por raíz de 2 sobre 2. ¿Cierto? Esta de acá. ¿Están de acuerdo o no? ¿O se confundieron? Profe, yo me confundí ahí un poco. ¿Por qué la E va al cuadrado, profe? Porque es la fuerza de Coulomb. F es igual a K, Q1, Q2 sobre R cuadrado. Ah, ya. Pensé que era campo. Esta vale E y esta también vale E. La una es positiva y la otra negativa, pero el signo yo lo determino por la dirección. O sea, aquí solamente tomo la magnitud. O sea, esto es igual a K, E cuadrado sobre R. Sobre R cuadrado. Pero R cuadrado vale 1. O sea que esto es igual a K, E cuadrado. Me imagino que con los otros también se simplificará. Lo único que de pronto puede ser no igual a 1 el radio es aquí en la 5. En la 5. Habría que mirar. Creo que no. De resto, pues todos son iguales a 1 aquí el radio. Perdón, sí, el radio es igual a 1. ¿Listo?
Bueno, vamos entonces a tocar el otro tema de campo eléctrico que tiene que ver con campo eléctrico constante. Entonces vamos a considerar que tenemos, por ejemplo, cómo construimos un campo eléctrico constante. Entonces nosotros tomamos una placa, la cargamos, por ejemplo, con carga positiva. Esa carga positiva tiene un campo eléctrico. Ya habíamos calculado que el campo eléctrico de una ¿qué? El campo eléctrico de un plano infinito era igual acá. ¿A qué? ¿Alguien recuerda a qué era igual el campo eléctrico de un plano infinito? Infinito, profe. El campo eléctrico de un plano infinito es constante, no depende de la distancia hasta el plano y vale sigma sobre 2 epsilon sub 0. Ahora, ¿qué pasa si yo pongo otro plano aquí, pero lo cargo con carga negativa? Lo cargo con carga negativa, pongámosle. Ese campo va a generar, esas cargas de ahí van a generar un campo aquí. También. O sea que el campo eléctrico ahí del plano de arriba es igual a sigma sobre 2 epsilon sub 0. En cualquier punto del espacio acá. En cualquier punto del espacio. En donde no ponga el punto, el campo de la placa de arriba va a ser este y el de la placa de abajo va a ser este. Entonces la pregunta es, ¿cuál será el campo total? El campo de la placa... Dos sigmas. Exacto, entonces se suma sigma sobre 2 epsilon sub 0 más sigma sobre 2... 4 epsilon. No, más sigma sobre 2 epsilon sub 0. ¿Esto cuánto me da? 2 sigma. Me da sigma sobre epsilon sub 0. 2 sigmas sobre 4 epsilon sub 0. No, mire, un medio más un medio da 2 medios, o sea, un entero. Sí, profesor, 2. Entonces ya tenemos un campo eléctrico constante. Campo eléctrico constante. Aquí lo tenemos. Ahora, ¿qué vamos a hacer con ese campo eléctrico? Bueno, el campo eléctrico en los extremos, digamos que es diferente al campo eléctrico en el centro. En los extremos el campo eléctrico tiene que ser perpendicular a la superficie. Es un campo eléctrico, vamos a ver más o menos cómo... Un campo eléctrico más o menos así, en los extremos.
Pero no vamos a considerar que estamos trabajando para un campo constante en un campo eléctrico de esta manera. Entonces la pregunta es, ¿qué pasaría si nosotros le ponemos una carga ahí, por ejemplo, positiva, y le asignamos una velocidad a la carga? Vamos a hacerlo aquí en otro. Ponemos una carga positiva acá, con una velocidad inicial v sub 0. ¿Qué creen que pase cuando la carga entra al campo eléctrico? Hace un trayecto parabólico hacia arriba, ¿no? Exactamente. Entonces aquí tenemos una línea parabólica. Profe, ¿por qué se genera esa línea parabólica? Entonces, ¿por qué se genera esa línea Pero la velocidad ya parabólica? igual, ¿no? ¿Cómo? Porque cuando entra la partícula, aquí hay una fuerza, aquí hay un campo E, mejor dicho, este campo E, ¿cierto? Ese campo E es igual a F sobre Q, ¿cierto? O mejor dicho, la partícula, cuando se encuentra adentro, ella experimenta una fuerza de repulsión de las cargas de abajo y de atracción de las cargas de arriba. Esa es una fuerza F, ¿cierto? Y esa fuerza F es igual a Q por E, por un lado. Pero de mecánica, nosotros sabemos que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, ¿cierto? O sea que la partícula, al fin y al cabo, experimenta una aceleración que es igual a Q por E sobre M, en donde M es la masa de la partícula. Q es la carga de la partícula y E es el campo eléctrico que está ahí dentro de la partícula. Recordamos que el campo eléctrico lo acabamos de hallar y es igual a sigma sobre 2 epsilon sub 0. Sigma viene a ser la cantidad de carga que está distribuida en una de las placas. Perdón, sigma sobre epsilon sub 0. ¿Listo? Entonces, hay una aceleración. Y entonces este es un movimiento parabólico. Ese es un movimiento parabólico. ¿Qué pasa si no es una carga positiva, sino, por ejemplo, una carga negativa? Vamos a mirar. Una carga negativa. Y tiene una velocidad inicial v. ¿Hacia dónde va esa carga? ¿Cómo se mueve? Una parábola hacia abajo. ¿Una parábola hacia dónde? Hacia abajo. Hacia abajo. Una parábola hacia abajo. Entonces podemos poner la carga un poquito más arriba, ¿sí o no? Y tenemos entonces una parábola más o menos así. ¿Listo? Entonces, ¿cómo sería aquí el sistema del movimiento? Primero, aquí tenemos ya una fuerza hacia abajo,
¿cierto? Sobre la carga, porque es una fuerza de atracción. Esa fuerza al igual es igual a masa por aceleración y también es igual a Q por E sobre M. O sea que la aceleración es igual a Q por E, perdón, fuerza es igual a masa por aceleración entonces aceleración es igual, pero la aceleración, pues aceleración es igual a Q por E sobre M. ¿Listo? Pero esa Profe. fuerza, ¿está entendido o no? Profe, qué pena, ¿será que me puedo retirar de clase? ¿Y eso? Necesito ir a reclamar unos medicamentos que me están llamando, que vaya a reclamar antes de las 12. Ok, listo, no hay problema. Gracias, profe. Ok. ¿Esto está claro? Fuerza igual a masa por aceleración, la aceleración es igual a Q por E. Pero nosotros recordamos por aquí, aparte, que el campo eléctrico tiene la forma o la fuerza eléctrica. La fuerza eléctrica tiene la forma K, Q1, Q2 sobre R cuadrado. Resulta que la fuerza gravitatoria tiene la forma G, M1, M2 sobre R cuadrado. Tienen un comportamiento similar. Por lo tanto, el movimiento parabólico de aquí es similar al del campo gravitatorio. Por lo tanto, este movimiento se puede describir perfectamente de forma similar como se escribe el movimiento parabólico para el campo gravitatorio. Entonces vamos a ver. Cuando entra una partícula en un campo eléctrico, necesitamos determinar la posición. Entonces vamos aquí a hacer un sistema de coordenadas. Vamos a hacer un sistema de coordenadas acá. En donde vamos a determinar el eje X, por ejemplo. Vamos a hacer aquí el eje X y aquí vamos a hacer el eje Y. Entonces el objetivo es determinar cuáles son las ecuaciones que me determinan en X, la posición en X en Y, la velocidad en X y la velocidad en Y. Entonces vemos que en el eje X no hay aceleración. Por lo tanto, la descomposición, fíjese que este vector aquí, en términos generales, puede tener cualquier dirección inicial, el vector velocidad. Puede estar así, puede estar en el eje X, etc. Entonces lo que nosotros hacemos es descomponer este vector y en cualquier momento de tiempo el vector va a tener componentes tanto en eje X como en el eje Y. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, la componente en Y y la componente en X. Este es el vector B en cualquier momento de tiempo. El vector B en cualquier momento de tiempo está compuesto por componentes B en X y componentes B en Y. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es hallar en cualquier momento de tiempo, todas estas son funciones de tiempo,
X depende del tiempo, Y depende del tiempo, la velocidad en X depende del tiempo, la velocidad en Y depende del tiempo, y también podemos hallar el vector velocidad que depende del tiempo. El vector velocidad que depende del tiempo, obviamente está compuesto por una componente de ese vector en X, que depende del tiempo, más una componente en Y de ese vector que depende del tiempo. Entonces, empecemos por X. Para hallar X, que depende del tiempo, entonces eso es igual a la velocidad por el tiempo. Entonces la velocidad en X por el tiempo. Entonces tenemos la primera ecuación para determinar en qué momento, en un tiempo determinado, en dónde se encuentra, digamos, la partícula. Pero la velocidad en X, como no hay aceleración en X, es que es constante y es igual a la velocidad inicial en X. Por lo tanto, X puedo decir que es igual a la velocidad inicial en X por el tiempo. Recordemos que si el vector tiene un ángulo, la velocidad tiene un ángulo inicial, por ejemplo, θ, entonces la velocidad en X va a ser igual a velocidad sub 0 por el cosenos de θ. Perdón, sin cero. Velocidad por el cosenos de θ. ¿Listo? Pero dejemos la primera ecuación de esta manera. Entonces, X es igual a V sub 0X por el tiempo. ¿Qué pasa con Y? Entonces, en términos generales, puedo decir que si Y empezó en cierta coordenada, la llamo Y sub 0, más B sub 0Y por el tiempo y aquí viene algo interesante. Entonces, el eje X, el eje Y va hacia arriba. La aceleración en el caso del electrón va hacia abajo, porque la fuerza de atracción va hacia abajo. O sea que la aceleración va hacia acá. Por lo tanto, la aceleración va aportando en disminuirle a Y la magnitud. O sea, aquí tendríamos negativo. Un medio. Tomamos la misma ecuación que teníamos en mecánica por la aceleración de Y por el tiempo al cuadrado. ¿Está claro? En el caso de la carga positiva, Profe, qué pena una pregunta. Sí. Ahí en esa fórmula, o sea, aquí en la parte donde va al menos, podría ser más o menos, dependiendo de la orientación que tenga. Claro. Entonces vamos a mirar qué pasa con una carga positiva. Entonces hacemos un ejemplo aquí y ponemos una carga positiva ya. Ponemos una carga positiva aquí. Entonces aquí va a haber una velocidad inicial así, de pronto.
Y como habíamos dicho, aquí va a haber una parábola hacia arriba, ¿cierto? O sea que aquí vamos a tener una aceleración hacia allá. Por lo tanto, nuestra ecuación aquí abajo nos quedaría y sub t, y de t, perdón, es igual a y sub 0 más b sub 0y por el tiempo. Fíjese que este signo también puede cambiar. Aquí está positivo porque la velocidad inicial era en el sentido del eje y. Vamos a hacer aquí un sistema de coordenadas también. Aquí tenemos X y aquí tenemos Y. Por lo tanto, entonces aquí sí me queda más un medio de la aceleración en Y por el tiempo al cuadrado. Escribiendo exactamente a Y, tenemos que Y sub t es igual a Y sub 0 más B sub 0Y por el tiempo más un medio de aceleración en Y, que es igual a la carga de la partícula del protón por el campo sobre la masa y por el tiempo al cuadrado. ¿Está claro? Sí, señor. Y aquí tenemos Y. Aquí tenemos Y de t igual a Y sub 0 más B sub 0Y por el tiempo menos un medio de Q por E sobre M por el tiempo al cuadrado. También hay otra ecuación, se pueden utilizar todas las ecuaciones del movimiento parabólico, cualquiera que sea. Recordemos otra, por ejemplo, la de la velocidad final al cuadrado. Todo esto en Y, ¿no? Velocidad en Y final al cuadrado es igual a velocidad inicial en Y al cuadrado menos 2 veces la aceleración en Y por Y. Y aquí tenemos entonces Y de t igual a Y sub 0 más B sub 0, perdón. Aquí tenemos, o sea, ya la había escrito. Ay. Entonces aquí tenemos tenemos velocidad final en Y al cuadrado es igual a velocidad inicial en Y al cuadrado más 2 por la aceleración en Y por Y. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, tomamos solo una carga? Tomamos solo una carga y la ponemos ahí. Por ejemplo, una carga positiva. Pongo una carga positiva aquí. ¿Cuál ecuación es válida ahí? La pongo en reposo. O sea, no le doy ninguna velocidad inicial. ¿Cuál ecuación aplicaría? La segunda.
La velocidad final. Esta, ¿no? Bueno, aquí tenemos ecuaciones 1, aquí tenemos ecuaciones 2. Y aquí tenemos ecuaciones 3. ¿Cuál aplico si pongo una carga en reposo para resolver los problemas? ¿La 1 o la 2 o la 3? Para mí la 3. Porque la velocidad de reposo, la velocidad inicial es 0, ¿no? Ojo que esta es la 2, ¿no? Esta es la 2, esta es la 1 y esta es la 3. Profe, pues yo diría que es la 2 como es positiva la carga. A ver, aquí tenemos entonces, supongamos que tenemos el eje Y hacia allá. Aquí tenemos la aceleración, va hacia allá. La aceleración tiene el mismo signo que Y, por lo tanto, tomamos la positiva, esta. La 2. Y para el caso del electrón, si ponemos un electrón en reposo, ¿qué pasa ahí? Entonces tenemos dos opciones. Si queremos tomar el eje Y hacia abajo, ¿cuál ecuación tomaríamos? La primera donde está el menos un medio. La 1, profe. Sí, profe, la 1. Yo digo que la 2. Otra vez la 2. ¿Por qué? A ver, miremos. La aceleración en el caso del electrón, ¿hacia dónde va? Hacia El abajo. electrón se acelera hacia abajo. La aceleración tiene la misma dirección que Y, por lo tanto tomamos la 2. Fíjese que aquí le cambié el eje de coordenadas, ¿no? Aquí tenía un eje de coordenadas hacia arriba, mientras que aquí tengo un eje de coordenadas hacia abajo. Entonces, lo importante es la relación entre el eje Y y la aceleración. Es decir, los signos de los vectores, de las velocidades y de las aceleraciones van de acuerdo a cómo estén orientados con los ejes de coordenadas. Entonces, si la velocidad va orientada en dirección del eje de coordenadas, tiene un signo positivo. Es el caso aquí, por ejemplo, de la velocidad inicial en Y. La velocidad inicial en Y es positiva cuando esa velocidad va en dirección del eje Y. En el caso de que la velocidad aquí, por ejemplo, sea hacia acá, en el signo negativo, pues aquí va en signo negativo. Entonces, los vectores van en dirección a cómo esté orientado con respecto al eje. Es decir, que si yo pongo aquí abajo otro eje, por ejemplo el eje Y, lo pongo hacia arriba, en este caso la aceleración iría en contra del eje Y, es decir, pongo un sistema de coordenadas así, X y Y. En este caso, la aceleración iría hacia abajo, siempre, porque el electrón se acelera hacia abajo. Por lo tanto, en la ecuación yo tendría que ponerle signo menos a la aceleración, que es un vector en contra del eje Y. ¿Está claro? Ahora lo que hay que hacer es ponerle números y hacer ejemplos con esto. Entonces, les queda a ustedes, digamos, de tarea. Poner una velocidad inicial, un ángulo inicial, reemplazar los valores y hallar X, hallar Y, hallar la velocidad en X y la velocidad en Y. ¿Listos? ¿Esto va a ser un video? De esto, no sé, creo que hay un video ya en la web sobre una partícula en un campo eléctrico. Sí, hay un video.